Cordial saludo, mi nombre es Samir Julián Ramírez Moreno. En el día de hoy vamos a dar explicación a definiciones sobre corrientes eléctricas del curso de física electrónica. Y a continuación, como lo decía, una pregunta que es la carga eléctrica. La carga eléctrica denominada Q es la propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. V, la carga más pequeña posible de la electricidad, de la carga eléctrica, es el electrón, cuyo fuerza entre un objeto de gravedad que actúan a una distancia. El origen de esta fuerza la llamamos carga, que la carga positiva, o puede ser, sí, la mayoría carga positiva, porque la negativa también hace efecto en esta carga, pero la carga eléctrica siempre va a ser positiva. Bueno, la fuerza eléctrica, como se dice, es más grande que la fuerza de gravedad. Pues sin embargo, hay dos tipos de cargas eléctricas que tienen tipos opuestos que se atraen, y cargas de tipos iguales que se repelean. Como lo dice, la gravedad tiene solo un tipo que siempre atrae y nunca repele. Aquí, como podemos ver, un ejemplo de la fuerza de Q, y otro tipo de fuerza, la fuerza Q sobre 2. La ley de Coulomb está definida por la ecuación F igual a Q sobre Q a la Q1 y más Q2. Esto sobre o dividido sobre R al cubo. Seguimos con la corriente eléctrica denominada I. La corriente es un flujo de número de carga por unidad que pasa por el tiempo a través de una frontera, el cual cuenta con un número de cargas que está reporta en un determinado límite de tiempo, con corriente eléctrica, y se mueve en una dirección en la que haría una carga positiva. Como pueden ver, esta es la ecuación, y la corriente, como lo dice, atraviesa una frontera. Tensión o voltaje denominada V. El voltaje es un circuito eléctrico análoga del producto de G de delta de H, donde G es la aceleración y debido a la gravedad, y delta de H es el cambio de la altura. Se mide en voltios la tensión, y entonces la tensión es la presión de una fuerza eléctrica cuyo empuje de electrones cargado de corriente a través de un lazo de conductor que nos permite trabajar, como por ejemplo generar una luz. Aquí lo podemos ver, el ejemplo, una pila o un generador de energía, y con sus respectivas cargas, positivo y negativo, que dan energía. La potencia eléctrica está denominada por P. Esta se define como la tasa de energía U que transforma o se transfiere en el tiempo.
La medida de esta unidad está determinada por joules sobre el segundo y también conocida como watts, que es la potencia. 1 watts es igual a 1 joule por segundo. Potencia. Esta es la ecuación o la, como podemos decir, la ecuación. Entonces, potencia eléctrica, tensión, intensidad. Seguimos. Entonces, por último nos decía que cuál es la diferencia fundamental de la pregunta relacionada. Que cuál era la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa. Entonces, proporcionar un ejemplo de cada una. Entonces, la corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía de dirección, con un cambio de voltaje y de corriente. Esta se mantiene constante y no hay cambios de voltaje. Entonces, en la diferencia de la corriente alterna y la corriente directa es el flujo o la dirección en la que se mueven las cargas eléctricas, como lo podemos ver en el sentido. La corriente continua o alterna es aquella en las cuales la carga se desplaza dentro de un conductor en un solo sentido. Y las diferencias, dos tipos, es la velocidad en que se transportan las partículas eléctricas, ¿sí? Como decir, en un límite determinado de segundos, la corriente alterna, como por decir un ejemplo de párpados, y entonces la directa sí va a ser en todo momento continua. Las partículas de corriente se mueven de forma lenta, mientras que las partículas en la corriente alterna se mueven rápidamente. Al ejemplo, en las aplicaciones de la corriente eléctrica, la directa, la corriente eléctrica, el alumbrado público que se mantiene, y la corriente directa, la batería de un auto. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Se me olvidaba presentar mi número, mi documento de identificación para saber que respectivamente es mi nombre. Muchas gracias y espero cumplir con lo exigido por la rúbrica. Hasta la próxima.